Bienvenidos a todos a la casa del Señor. En esta hora quiero hacer una pequeña reflexión, que podamos reflexionar todos juntos. Como iglesia hay cosas nuevas que el Señor quiere hacer, hay cosas nuevas que el Señor ha declarado y ha soltado que va a hacer sobre esta casa y también sobre la vida de muchos de los que estamos acá, ¿ven? ¿Y cuántos quieren realmente eso nuevo del Señor? ¿Cuántos quieren ese avivamiento que el Señor dijo que iba a dar en esta iglesia? Y yo reflexionando y pensando en la palabra avivamiento, que viene de animar, de encender, de avivar. En el hebreo avivar también quiere decir dar vida, volver a dar vida. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros queremos un avivamiento, ya sea en un área personal, en nuestra casa, el Señor tiene que dar vida a esas áreas de nuestra vida que están muertas, que están enfermas. El Señor tiene que avivar y tiene que volver a dar vida a eso que está muerto en nosotros. Y como iglesia yo sé que muchos anhelamos y deseamos ese avivamiento, pero no basta con solamente desearlo, no basta con solamente anhelarlo. Tenemos que accionar, tenemos que provocar un avivamiento en nosotros y en la casa. Amén. Para eso yo leía en Segunda de Reyes sobre Ezequías. Ezequías fue un rey de los judíos, fue hijo de un rey, el rey Acaz, que para el que lo conocen saben que fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue un rey que hizo abominaciones, y no solo eso, sino que también llevó al pueblo hacia la idolatría y hacia lo que no agradaba al Señor. Y Ezequías, como hijo, cuando ascendió al trono, cuando empezó a gobernar sobre Judá, doblegó su corazón delante de Dios y él quería volverse a él. Y en su palabra dice que no solo quiso volver él, sino que llevó a su pueblo. Llevó a su pueblo a que realmente puedan enmendar esa relación con el Dios vivo. Y si vamos leyendo el relato, son varios capítulos, dicen que primeramente ellos reconocieron su pecado. Ellos reconocieron que habían hecho mal y que necesitaban que el Señor vuelva a restaurar eso que había muerto en ellos. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer. Para que haya un cambio, un avivamiento, tenemos que analizarnos, tenemos que conocer la situación en la que estamos para determinar ahí y decir, no, quiero que haya un cambio, quiero producir un cambio en mí. Entonces el primer paso es reconocer el pecado. Después también su palabra dice, como dije, que no solo se vio a él, sino que llegó al pueblo también. El Señor quiere una iglesia unida, no quiere que 2 o 3 de los que estamos acá nos avivemos solo. Quiere una iglesia encendida, quiere un cuerpo, quiere una iglesia unida realmente. A su vez también habla de que ellos se santificaron, ellos destruyeron el altar de ídolos que tenían y recompusieron la alabanza y la adoración. Muchos de nosotros venimos acá y adoramos al Señor, levantamos nuestras manos, declaramos que el Señor es el Dios de lo imposible, que no hay nada que Él no pueda hacer, pero ¿cuántos de nosotros también hay incredulidad en nuestro corazón y no creemos en lo que el Señor es capaz de hacer? No digo que sea fácil, muchas veces es complicado, pero el Señor nos manda a creer, nos manda a tener fe y por ahí tenemos un anhelo, pero no tenemos ese querer de accionar. En su palabra en Filipenses también dice que el Señor pone tanto el desear como el hacer. Por eso yo te animo a que si realmente estás accionando, que sigas adelante, porque eso trae bendición. Y si no, que realmente en este tiempo podamos levantarnos como iglesia, podamos accionar y realmente provocar que la mano de Dios se mueva sobre su casa. ¿Ven? Yo te pido que te pongas de pie, que le des un fuerte aplauso al Señor.
apague, iglesia. Aplauso a Él. Adoramos, Señor. Queremos ver tu gloria en este lugar. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios elevada en este lugar? Te alabamos, Señor. Que el Espíritu nos llame en esta casa. Señor, en este lugar.
Hay autoridad en los hijos de Dios, amén. Vamos a seguir declarando porque el Señor prepara a su pueblo, prepara a su iglesia para la batalla. Hay poder en el nombre de Jesús. Solo tú eres Dios.
Hola, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a orar por la ofrenda y los diezmos. Vamos a dar gracias por todo lo que el Señor nos da, porque a pesar de tiempos difíciles que hemos pasado muchos, Dios nos bendijo y siempre estuvo con nosotros y nos guardó. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Venimos delante de ti para traer nuestra ofrenda y nuestros diezmos, Señor, a pesar de que es solo una parte de todo lo que tú nos das, Señor. Venimos con un corazón agradecido, Señor, delante de ti para darte gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú siempre estuviste con nosotros, Señor, y nunca nos dejaste solos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, gracias por el trabajo, Padre, gracias por la salud. Te pedimos por nuestros hermanos que estén necesitando, Señor, para que tú proveas, Señor, y que para que ellos confíen, Señor, y estén tranquilos, descansen en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Te invito a que te pongas sobre tus pies nuevamente, que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor en esta hora. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás en este lugar, porque confiamos, Señor, como está escrito, que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. En esta hora queremos alabarte, pero también queremos adorarte. Queremos entonar un cántico, Señor, a tu nombre. Queremos entregarte nuestro corazón una vez más delante de tu presencia. Queremos confesar que tú eres santo, que tú eres digno, Señor. Por eso también queremos despojarnos de toda carga, de todo peso que hayamos traído en el día, Señor. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, tú te mereces todo de nosotros. Tú te mereces la mejor adoración, Padre. Por eso te entregamos, Señor, y dejamos delante de tu cruz todas esas cargas, todas esas aflicciones.
Te adoramos solo a ti, Señor. Queremos llenar tu trono de adoración. Queremos derramar nuestra alma delante del Creador.
ojos y adora, iglesia. Adora a tu Rey, adora a tu Creador. Tu creación se inclina delante de ti, Señor. Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Oh, glorificamos tu nombre, Señor. Todo lo que respire alabe a Jehová. Toda la creación se inclina y se humilla delante de ti, Señor. Te alabamos, Señor.
Bueno, gloria a Dios. Hoy tenemos una presentación de niños, amén. Así que vamos a hacerlo rápido, pasen los papás. Y lo invitamos a los que estaban como padrinos, que puedan ir pasando. Gloria a Dios. Esto no es por supuesto, no es un bautismo, pero tampoco es una situación más, como algo más para rellenar lo que es la vida cristiana, sino que esto es también algo importante, que ya lo practicaban el pueblo hebreo, el pueblo judío, de presentar los niños a Dios, amén, a papá Dios. Es un modo de dar gracia a Dios por lo que Dios le da, porque los niños no son de los papás, son de Dios. Dios se lo da para que lo críen para Él. Y esa es la responsabilidad de los padres, como también va a ser la responsabilidad de los padrinos cuando le toque estar con ellos, participar con ellos de alguna u otra manera, ¿verdad? Por supuesto que los primeros son los papás, que son los responsables también de llevar ese niño por el camino que Dios le marca, amén. Es una responsabilidad que se toma directamente con Dios, amén. Ese es el enfoque de esta presentación que los papás hacen, ¿no? Es un acto, por supuesto, de agradecimiento, pero también un acto donde se hacen responsables de ese regalo que Dios le está dando para que puedan formarlo para Él. Amén. Por eso es que esto es algo serio, no es un acto más. Y debemos tomarlo como tal. Por lo tanto, es su responsabilidad, papá, como también es su responsabilidad como padrino. Amén. Cuando le toque estar con ellos, tienen que indicarle siempre este camino de Dios, siempre enfocarlo para que el niño crezca, ¿no? Como lo hizo Jesús, que dice que crecía, la palabra dice que crecía en estatura, pero también crecía en gracia y sabiduría de Dios. Y eso no lo hacía por sí mismo, sino porque los papás se preocupaban para que eso sucediera, ¿verdad? De la misma manera es esa misma responsabilidad la que le toca a cada uno de ustedes. Amén. Así que hoy vamos a hacer esta presentación. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por lo que tú has traído a esta familia, Señor. Gracias, Señor, por este bebé que en tu misericordia has permitido que naciera, Señor. Pero también te pedimos que tú le des la fuerza a cada uno de ellos, la gracia y la sabiduría, para que puedan guiar a este pequeño siempre hacia ti, que pueda crecer buscando tu rostro, para que pueda ser preparado como siervo tuyo en esta tierra donde tu reino se ha establecido, Señor. Por eso clamamos y te pedimos una bendición para este bebé, te pedimos que tu gracia lo acompañe en su vida, como también te pedimos por los papás y los padrinos, para que tu sabiduría esté en ellos, para que realmente puedan lograr este compromiso que están haciendo contigo. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén. Eliseo, Natán le han puesto a su papá. Amén. Y eso es el nombre que Dios está recibiendo, pero a su tiempo Dios le dará su propio nombre. Amén. Pero hoy lo presentamos ante la iglesia también a Eliseo Natán Baldó. Amén. Que ya tiene su peso el niño, ¿no? No es
hay que hacer gimnasia ahora para llevarlo. Bueno, y le damos este certificado de que ha sido presentado en la Iglesia Sanidad a las Naciones en esta fecha. ¿Amén? Prueba aún más públicamente, ¿no?, de este compromiso que están haciendo con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La bendecimos. Podemos sentarse y seguir. Ahora tenemos el plato fuerte, que es la palabra de Dios. Amén. Así que el Señor realmente bendiga esta palabra y que sea algo que llegue y toque nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Así esperamos que la palabra de Dios toque nuestras vidas, como dijo el pastor, para realmente dar frutos, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Yo la semana pasada estuve compartiendo también el mensaje y esto viene a ser como una segunda parte de lo que compartí la semana anterior, así que quien no estuvo puede estar escuchando. Hoy se está pasando ese mensaje por YouTube. Yo la semana pasada le puse este título a estos dos mensajes: Amada, Cristo viene por ti. Amada es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y abajo, a modo de subtítulo, puse Prepárate para el encuentro. Había hablado de que Cristo viene a buscar a su amada, Cristo viene a buscar a su iglesia. Él está preparando un lugar para nosotros en la casa del Padre, en los cielos, pero Él vendrá a buscar a su amada, Él vendrá por cada uno de nosotros. ¿Cuáles? Los que estemos listos, los que estemos en santidad, los que estemos limpios, los que estemos resplandecientes, dice la palabra. Y yo en un momento hablé de que nosotros hicimos pacto con Cristo, Él hizo pacto con nosotros, Él pagó precio de sangre, Él pagó con su vida para comprarnos a nosotros. Nosotros accedimos ese pacto, creímos en Él como Jesús, como Salvador de nuestras vidas y aceptamos ese pacto y ese compromiso con Él. Gracias. Y Él, primero, como dije, por su sangre es el precio que pagó, pero después dice que también nos dio regalos a la iglesia. Yo hablé de esto, nos dio bendiciones para la iglesia, para cada uno de nosotros. Cuando hacemos ese contrato, ese pacto con Él, de aceptarlo como Salvador, Él nos da bendiciones. La palabra habla de dones, la palabra habla de talentos. Y esto está repartido, yo decía, en la iglesia, está repartido en todos. El Señor me da a mí esos regalos, pero está repartido en su iglesia, en su casa. Todos los regalos que yo voy a disfrutar están en ustedes, están en la casa de Dios, están en mí. Ustedes van a recibir de parte de mí y son regalos de Dios. Esto vamos a leer 1 Corintios 12:1, donde Pablo le hablaba a la iglesia y le decía: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, justamente de esta dádiva, de estos regalos que el Señor da. Y en 12:4-6 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esas son las cosas que están repartidas para la iglesia. Una las da el Espíritu, que son dones sobrenaturales, cosas que no son humanas, que vienen justamente del mismo Espíritu y son regalos para la iglesia. Puede ser el don de sanidad, puede ser el don de fe, puede ser el don de hacer milagros, el de discernimientos de espíritu. Esto viene del Espíritu. Después dice que Jesús da los ministerios. ¿Cuáles son los ministerios? El ser pastor, el evangelista, el maestro de la palabra. Son 5, eso los da Jesús. Y después habla de operaciones que vienen a ser como funciones, son talentos que las da Dios. Y esto viene a ser lo natural, lo que traemos cada uno de nosotros. Pero todas estas cosas son puestas por Dios
para nosotros. ¿Y para qué están puestas para nosotros? Como yo decía, para poder disfrutarlos en la iglesia, para poder disfrutarlos entre nosotros, pero también ¿para qué? Para bendición de nuestras vidas, no solamente para disfrutarlos, sino para sanidad, para justamente prosperidad, para el conocimiento de la palabra, para que nos ilumine nuestro entendimiento. Todo esto es para beneficio de la iglesia. Cuando yo dije que nosotros hacíamos contrato, pacto con Jesús, cuando aceptábamos a Él como Señor de nuestras vidas, dije que teníamos estos beneficios, pero que también teníamos compromiso. Al hacer este pacto, nosotros tenemos obligaciones y todas están en la palabra de Dios. Ese es el contrato que nosotros tenemos. Acá tenemos un montón de promesas y bendiciones para nosotros, pero también dice que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y de esto quiero hablar un poquito de la parte que le toca a la iglesia, esa iglesia que Cristo va a venir a buscar. Cristo no va a venir a buscar a todos. Cristo va a venir justamente a buscar a su amada, a su esposa, a los hijos de Dios. Y quizás dentro de la iglesia, como yo decía la semana pasada, hay gente que se va a quedar y tampoco se va a ir, porque que estemos dentro de una iglesia no nos hace realmente santos como Dios quiere. Tenemos que estar en preparación constante para poder realmente un día estar con Cristo. Amén. En 1 Corintios 12:7, este es un lenguaje actual, dice: Dios nos enseña que cuando el Espíritu nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, el bien de los otros. No es para mí, sino es para ustedes lo que Dios me da a mí. No es para ustedes lo que Dios le da, lo que el Espíritu le dio, sino es para los demás. Es para el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:12 dice: para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos en la unidad, en el conocimiento de Él. En 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, acá está hablando de cuerpo, a la iglesia se refiere, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien establecido, bien ordenado sería, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada uno, que cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que dice: unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad que Dios le dio a cada uno, según el regalo que Dios le dio a cada uno, vamos a trabajar para la obra de Cristo, para bendición de los hermanos. Pero dice se ayudan mutuamente, no dicen compiten mutuamente, no dice se pelean, no dicen se echan manos, se sacan cara. Acá la palabra dice que estamos para ayudarnos unos a otros, para bendecirnos. O sea, lo que Dios nos dio a cada uno, a su iglesia, está para ponerlo al servicio. Tenemos que trabajar. Lo que a mí me fue entregado, yo tengo que ponerlo al servicio de la iglesia. Amén. En 1 Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Acá es lo que yo recién decía. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno se nos da algo, dice, aunque sea un don, pero tenemos talento, tenemos capacidades, y se nos da esto, es entregado por el Señor. Ahora esto está para ponerlo al servicio. A veces decimos, yo no sé qué puedo hacer, yo no sé cuál es mi don, yo no sé cómo puedo servir en la iglesia. Hay muchas maneras, hermanos, de servir en la iglesia, y la palabra de Dios dice que debemos hacerlo. Y hay muchas formas, quizá no identificamos todavía cuál es el don, quizá no se activó en nosotros todavía, pero tenemos talentos. ¿Cuál puede ser un talento? Los dos chicos que están allá atrás, puede ser talentoso con la compu. Daniel, la verdad que con el tema de multimedia es un genio, y eso es un talento, y él lo pone al servicio de la iglesia. Los chicos acá presentes, con la música, uno tiene la voz, el otro toca, en este caso, bueno, los dos cantan, pero eso lo ponen, lo que ellos tienen, lo que es nato, ellos lo ponen al servicio de la iglesia. Y cada uno tenemos cosas que nos gustan, que sabemos hacer, cuidar niños,
limpiar, cocinar. ¿Y cómo voy a cocinar en la iglesia? Se hacen eventos, se hacen cosas. La idea es bendecirnos, es servir. Pero también quiero que recordemos algo. La iglesia la hacemos nosotros, no la hace este lugar. Podemos servir de muchas maneras, ayudando a nuestro hermano en su casa, ayudando al que necesita el cuidado porque está enfermo. Hay muchas maneras de colaborar. Dios nos da un montón de capacidades y también nos da de su amor para expresarlo, un abrazo, una palabra de aliento, una oración. De muchas maneras podemos servir en la iglesia y debemos hacerlo. Esto es lo que el Señor quiere. Él nos dio para que usemos lo que Él nos da. Amén. Es para bendecirnos y es para crecer como iglesia. Yo acá digo, tenemos que hacerlo todos. Quizás a lo mejor a uno empieza a pensar, uy, yo estoy sirviendo, uy, yo no estoy sirviendo, uy, yo lo hacía, pero ahora dejé de hacerlo. Yo los animo porque eso nos mantiene activos, eso nos bendice a nosotros. La palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Cuando nosotros estamos activos en la iglesia trae gozo, porque estamos haciendo lo que nos gusta, porque estamos bendiciendo a nuestro hermano, y eso nos trae paz a nosotros, nos trae gozo a nosotros, nos da fortaleza y nos mantiene activos. Jesús habla en su palabra y Él lo hizo con sus discípulos. Él le lavó los pies a los discípulos y dijo que eso lo hiciéramos nosotros, cada uno que nos laváramos los pies entre nosotros. ¿Qué es lavar los pies? Es hacer un servicio, justamente de esto está hablando la palabra, pero como también se puede interpretar, lavar, si yo lavo es para quitar una suciedad, es para sacar algo que hay. Los pies van caminando y la suciedad del mundo nos contamina y nosotros debemos lavarnos los pies constantemente para que no se nos peguen las cosas del mundo. Como hijos de Dios nosotros somos apartados para estar en santidad, para caminar en santidad, pero estamos en este mundo y por eso la palabra habla de que debemos prepararnos para que cuando Él llegue estar limpios. Y esto dice que lo hacemos entre nosotros, entre los hermanos, nos lavamos los pies. Algunos capaz que usan agua caliente, otros capaz que lavan con agua fría y afecta un poco más, pero hay para todos los gustos. Muchas veces decimos, oye, este hermano no lo aguanto, este hermano no lo soporto. El Señor nos manda a lavar los pies y lavar habla de algo que uno ofrece para el otro, habla de amor, habla de cuidarte y eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, entre el pueblo de Dios. No dice pisotear al hermano, no dice martillarle los pies al hermano, dice lavarlos. Es una palabra clave lavarlos. Y habla de quitar, como dije recién, la suciedad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo quito la suciedad? Exhortando, corrigiendo, ordenando. Y a veces esto no nos gusta. A veces esto a la iglesia no le gusta que los pastores ordenen, que los líderes encaminen, que los ujieres que están para el orden nos ordenen. No nos gusta y muchas veces nos molestamos. Yo quiero leer acá una palabra en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Fíjense lo que dice la palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Acá Pablo está diciendo, ténganle paciencia, déjenlo hacer lo que están haciendo, agradezcan a Dios por lo que ellos están haciendo, tengan paz, no se enojen, no se peleen. Si hoy nos ponemos a fijar, Andrea está en la puerta, la hermana Andrea, ella desde que llegamos nos está recibiendo. Andrea, te quiero. Es una hermana que tiene su edad, pero ha estado parada desde que llegamos. Ha estado ofreciendo su servicio para nosotros, para que cada uno cuando llegamos ella pueda cumplir con el protocolo. Ahora, ¿qué pasa? A veces nos enojamos con los que están en la puerta, no queremos que nos tomen la presión, la fiebre, pasamos rápido, no nos gusta que nos ubiquen y muchas veces nos molestamos por esas cosas o por otras cosas. Pero acá dice la palabra, justamente,
Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Reconocer es también respetar. Es dejarlos ser lo que están haciendo, porque ellos en definitiva están trayendo el orden a la casa de Dios, están haciendo lo que se les encomendó, lo que se les pidió, están colaborando con la obra y para que todo sea como también el gobierno pretende y nosotros queremos tratar de cumplir. Amén. A veces no nos gustan cuando los pastores nos llaman la atención, nos enojamos, nos molestamos, criticamos, no obedecemos. Esto pasa mucho y nos pasa a todos. Me pasa a mí que me he enojado en alguna oportunidad seguramente, pero nos pasa a todos. Y el Señor dice que debemos aceptar la corrección, porque ¿qué es la corrección? Sino justamente ayudarme a mejorar cada día, ayudarme para estar listo para cuando Cristo venga, ordenar mi vida, cambiar lo que está mal por algo bueno. Amén. No nos enojemos, no reneguemos de los líderes, no reneguemos de los pastores, no reneguemos de nuestros esposos, porque muchas veces vemos al esposo como esposo y no como hermano en Cristo, no como un hijo de Dios que me está bendiciendo. Y muchas veces esto pasa en la familia. No queremos escuchar el consejo, tenemos que pedirle a los pastores que por favor hablen con nuestro cónyuge porque a mí no me escucha. Me lo digo para mí misma también, a veces nos cuesta eso, pero somos hermanos en Cristo y todos somos parte de la iglesia y debemos escuchar al otro, dejar que nos ayuden y asimismo nosotros dar lo mismo. La palabra habla en unidad, con amor, cuidándonos, soportándonos, le agregué yo. A veces cuando hay fricción, cuando pasa esto de que nos enojamos, de que me dijeron, de que no me dejan hacer lo que yo quiero, de que yo quiero servir en esta área y no me ponen, de que yo hace rato estoy esperando para estar allá, que lo ponen al otro. Muchas veces, ¿qué nos pone el enemigo? Me voy de la iglesia. Me voy de esta iglesia. Primero decimos me voy de la iglesia muchas veces. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos congregarnos, que debemos ser parte de una iglesia, debemos estar en el redil, porque afuera peligramos. Debemos estar, la palabra habla de que la iglesia es como, cada uno de nosotros somos como ovejas y que estamos al cuidado de un pastor. Ahora, ¿qué pasa si se va una? Dice que el pastor deja las 99 y se va en busca de esa una. ¿Por qué? Porque necesita estar en el corral, necesita estar en el redil. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y ataca. Entonces el pastor ama a esa oveja y va en busca y la trae. No podemos dejar la iglesia, no nos conviene dejar la iglesia, no nos conviene dejar de congregarnos. Y si no te congregás, te conviene empezar a congregarte, te bendice empezar a congregarte. Amén. Te hace conocer a Dios, te hace disfrutar de estos regalos que yo digo que está distribuido en cada uno de nosotros. Muchas veces el enemigo, o casi siempre el enemigo usa esas cosas, esas fricciones dentro de la iglesia o nos llena la cabeza para que justamente nos vayamos. Y si yo ahora digo, no nos podemos ir de la iglesia, no nos conviene, nos avivamos y entonces ¿qué decimos? Bueno, me voy a otra. Muchas veces pasa eso. Bueno, me voy a otra congregación. Y hermanos, yo quiero decirles, yo muchas veces, no de este lugar, pero sí me he querido ir. Bueno, estoy mintiendo. Lo voy a arreglar porque me salió mal. En los primeros años me he querido ir incluso de esta iglesia. Porque me he sentido mal, porque me he sentido incómoda, porque no me he hallado, porque sentía que no me comprendían, porque me enojaba. Muchas veces me quise ir. Pero si el Señor me pone, yo no soy quien para moverme. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y es donde Él te pone y es, si Él quiere te saca, vos salís. Pero si no te quedás donde Dios te plantó. ¿Por qué? Porque esto es para bendición de nosotros. Si Dios nos pone en un lugar, es porque Él en este lugar te quiere formar. Él en este lugar te va a tratar. Cuando vos te vas, no permitís el trato de Dios. Cuando vos te alejás, te estás rebelando contra Dios mismo. No te vayas de la iglesia por enojo, no te dejes de congregar porque algo no te gusta, no te dejes de congregar porque en la otra iglesia tienen esto, tienen aquello y nosotros que no avanzamos más, que no crecemos. No comparemos. Este es el lugar donde Dios nos puso, esto nos va a bendecir, esto nos va a formar. La iglesia es como el vientre, como la matriz vendría a ser, donde somos formados para propósitos. Muchas veces cuando nos vamos
de esta iglesia nos vamos a otra, los propósitos se abortan. Los propósitos de Dios no llegan a cumplirse. Lo que yo puedo estar haciendo, vamos a suponer, Daniel, como dije recién, está en multimedia, él está trabajando acá junto a Luisito todos los domingos, todos los miércoles, y quizás ellos se enojan o dicen, uy, no, me gusta más aquella iglesia porque tiene mejores aparatos, mejores cosas, yo me voy. Y se va, y quizás en el otro lado nunca funciona, porque nunca lo ponen, porque no se halla, porque la iglesia quizás tiene otras cosas que él no tiene, las cosas que él necesita, y entonces se va a enfriar y se va a terminar alejando, o si tiene propósitos y dones y cosas mayores, se van a abortar. Tenemos que quedarnos donde Dios nos manda, tenemos que crecer, edificar donde Dios nos planta. Guay, porque el enemigo nos enrieda, porque el enemigo nos muestra y nos hace ver cosas. El enemigo nos hace creer que todos están en contra mío, que acá no hay lo que yo necesito, que acá me están faltando cosas. Guarda con eso. Si nosotros tenemos dudas, porque como dije, a mí misma me ha pasado, es llevarlo a la oración, es llevarlo en ayuno. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué no me hallo? ¿El problema está en mí o realmente acá hay algo? Busquemos la voluntad de Dios, y Dios es Padre y Dios nos va a guiar a hacer lo que es mejor para cada uno de nosotros. Ojo, puede ser que el Señor nos cambie, pero eso se da con personas en particular. Los planes y los propósitos no son con todos de la misma manera. No te quieras comparar con otro, porque Dios trata a cada uno de diferente manera. A mí me tocó a la inversa. A nuestra familia nos tocó al revés. Estábamos en otra iglesia donde nos casamos y estábamos súper cómodos. Amábamos a esos pastores, 14 años en esa iglesia, y el Señor dijo, basta, tienen que salir. Nos costó, fue a la inversa. No estábamos enojados, al contrario, estábamos muy cómodos, estábamos muy bien, pero espiritualmente había cosas que sentíamos y los llevamos a la oración, y fue ahí donde el Señor nos habló y nos dijo que teníamos que salir. Yo, sobre todo, que soy llorona, me lloré la vida porque realmente sí lo entendía, sí entendía por qué el Señor nos estaba sacando, pero como dije antes, me había encariñado, estaba muy cómoda, también estábamos sirviendo, pero el Señor dijo no. Y no sabíamos ni siquiera dónde, pero sabíamos que el Señor nos había sacado de ese lugar. Quizás el Señor te puede mover, pero lo tiene que hacer Él. Tenés que buscar consejos de los pastores, tenés que buscar la guía de Dios, ayuno y oración para hacer su voluntad, porque va a ser lo que te va a bendecir. No te muevas por emociones, no te muevas porque toda tu familia está en el otro lado, no te muevas porque te enojaste acá, no te muevas porque te ofrecen algo allá. Movete si estás seguro que realmente esa es la voluntad de Dios. Amén. Nos pasó también, y esto les puede pasar a cualquiera, se los comparto, nos pasó en un tiempo que Mariel y Melanie eran chicas, mi esposo estaba sin trabajo, vivíamos todavía con mis suegros, nosotros las hicimos rapidito las dos juntas, así que una era bebé y la otra 1 año y algo, y él no tenía trabajo y le habían ofrecido un trabajo en San Jerónimo Norte. Y Leo enseguida se embaló, porque yo entiendo, peor el hombre, no poder trabajar, necesitábamos, ya éramos una familia, queríamos irnos solos a alquilar, y la verdad que fue una propuesta que le hicieron que, wow, era de Dios, dijimos al principio, teníamos que mudarnos a San Jerónimo Norte, y estábamos ahí, y en un momento cuando yo pienso, le digo, Leo, tu primo vive allá, y allá no hay iglesia, lo sabemos por él. En San Jerónimo Norte no había iglesia en ese momento. Y si nosotros nos vamos a ir allá, yo, Yamile, me conozco, y yo, como esposa tuya, también te estoy conociendo, y no nos vamos a venir a Santa Fe a congregar, porque es lejos, porque no nos va a dar gana, porque nos va a dar fiaca. Yo creo que esto no es de Dios. Por supuesto, lo primero, él no lo entendía, está la duda, porque vos decís, a ver, no tenemos trabajo, y estás rechazando lo que se te está dando. Sí, lo rechazamos porque decidimos primero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos congreguemos. La voluntad de Dios es que estemos en su casa, que estemos para servirle, hacer su voluntad. Y si nosotros nos íbamos
a ese lugar, sí, hubiera estado la bendición económica, pero nos hubiéramos alejado de Dios. Yo una de las cosas que pensé, mis hijas son chiquitas y yo quiero que mis hijas conozcan al Dios vivo, conozcan al Dios de amor. Ellas desde chica que se enamoren del Señor. Eso fue poner en primer lugar, esa fue mi decisión primera. Y hoy puedo decir que realmente le doy la gloria a Dios porque Dios ha sido fiel. Yo no sé qué hubiera pasado si nos hubiésemos ido, nos hubiésemos enfriado seguramente, pero por buscar primeramente hacer la voluntad del Señor, hoy puedo darle gloria a Dios porque mis hijas están acá en la iglesia, porque mis hijas aman al Señor, porque mis hijas están sirviendo. Aunque muchos nos criticaron, aunque muchos no lo entienden, Dios nos ha dado la fuerza para esperar otro trabajo. Dios hemos confiado en Él, hemos tenido fe, creyendo que esa era una oportunidad, pero quizás no venía de Dios y quizás venía de otro lado, para alejarnos del Señor, que es el plan que tiene el enemigo, alejarnos de su casa y alejarnos del Señor. Hoy le doy la gloria a Dios porque si nosotros hacemos su voluntad, Él se glorifica en nuestras vidas. Hay un compañero de Leo que siempre lo criticó. Leo trabaja hace 18 años en el mismo lugar y hay un compañero que está el mismo tiempo que él, o sea, lo conoce a Leo de que nuestras hijas eran chicas. Y él siempre critica la manera que nosotros hemos criado a nuestras hijas. Y Leo lo aguantaba y Leo le decía, bueno, no lo entendés, bueno, no te metás. Pero siempre fue muy criticado por cómo nosotros criábamos a nuestras hijas. Esta semana recibimos un mensaje de esta persona que hoy tiene sus hijas, tiene también 2 hijas igual que yo, diciendo que la de 14 años se quiso suicidar. Y yo enseguida pensé en quién era, me dolió muchísimo porque 14 años, hermano, no ha vivido y ya quiere quitarse la vida. Pero eso es el mundo, eso es el mundo. Yo le doy la gloria a Dios porque mis hijas están en Cristo, tienen la vida, tienen la paz. Amén. ¿Por qué pensé rápidamente? Porque me acordé todo lo que esta persona dijo y nunca entendió. Nunca entendió lo que nosotros hacíamos con nuestras hijas, pero hoy le damos gracias al Señor porque nuestras hijas disfrutan la vida, viven la vida y quieren hacerlo, quieren disfrutarla, están bendecidas. En el mundo hay aflicción, dice la palabra. En el mundo hay tentaciones. En el mundo está el enemigo. Está el diablo. Nosotros estamos en Cristo, no en el mundo. Pero si nos alejamos de Cristo, empezamos a caminar, se nos empiezan a pegar cosas y después es muy difícil volver. Es muy difícil volver cuando te alejas de la casa de Dios, cuando te alejas de la iglesia de Cristo, porque los hermanos te sostienen, las oraciones te sostienen, vienen a ser como ese vallado que tiene el redil. Te sostienen, el enemigo no va a entrar. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, como si fuera una roca pequeña, sobre esta roca, que era él, Cristo, o sea, un Pedro, sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. ¿Y qué le dijo? Que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Si vos te mantenés en la iglesia de Cristo, nada te va a pasar. Es palabra de Jesucristo. El infierno no prevalecerá contra la iglesia. Pero no dice el infierno no prevalecerá contra el mundo. El infierno ataca al mundo. El infierno hace cosas como esto que estoy diciendo, de querer que los jóvenes se quiten la vida, de que las madres aborten. El infierno hace eso. Peleas de padres y hijos, el infierno trae eso. Pero estar en Cristo trae vida. Congregarse trae paz, trae gozo, trae sanidad, trae un montón de cosas, hermanos. Nos conviene congregarnos, nos conviene estar en su casa. Nos conviene tratarnos bien, nos conviene bendecirnos porque nos ayudamos mutuamente. Muchas veces el enemigo nos llena la cabeza con cosas que yo necesito, que a mí me faltan. Esto saben que me pasó en el tiempo de cuarentena, cuando los primeros días, no, capaz que por abril, mayo, me empecé a sentir muy mal. Yo me quedé sin trabajo, 8 meses sin trabajar. Mi mamá
tiene cáncer de mama ya hace como 10 años, pero tenía que empezar en marzo con las quimioterapias. Y fue muy difícil para los hijos, porque mi mamá está en silla de rueda, vive sola. El primer tiempo ella estuvo muy mal, también por el tema del COVID. No podíamos arrancar con las quimio, el protocolo, ir a PAMI, ir al médico, ir a un montón de lugares. A mí me superó y me agotó emocionalmente. Yo confiaba en Dios, pero me sentía muy cansada, a la vez sin trabajar, no sabíamos lo que iba a pasar, no podíamos salir. Sinceramente, física y emocionalmente me sentía muy cansada. Y una de las cosas que me di cuenta que el enemigo me puso, porque me empecé a sentir sola. La familia siempre está, y lo agradezco a Dios, la familia de sangre. Pero en ese momento, la iglesia siempre está, pero en ese momento empecé a pensar, y todos los hermanos que yo siempre les mando mensaje, todos los hermanos que yo siempre le pregunto cómo están, y empecé a pensar, ¿quién te manda a vos? ¿Quién te pregunta a vos cómo está? Me agarró en un momento de vulnerabilidad y me empezó a llenar la cabeza y me empecé a sentir mal. Yo se lo compartí a una hermana que yo necesité el abrazo de ella. Y no lo digo como crítica, porque no nos podíamos juntar, no me lo iba a poder dar, no podíamos salir. Pero necesité el abrazo de la iglesia en ese momento. Necesité un hermano que me abrace fuerte y no me diga nada, simplemente que me abrace. Pero el enemigo me llenó la cabeza diciendo, ¿quién está para vos? Pero ¿sabes qué? Porque tengo una comunión con el Señor, pude sentir que el Señor me dijo, lo estoy permitiendo. Muchas veces las cosas que nos pasan adentro de la casa de Dios con los hermanos no las entendemos, nos duelen, nos afecta, pero yo te quiero decir esto, muchas de las cosas son permitidas por el Señor, porque es un trato de Dios con cada uno para crecimiento, es un trato de Dios para Él glorificarse en nuestra vida, para pulirnos, para sanarnos, para fortalecernos, para prepararnos en carácter. Muchas de las cosas que nos pasan negativas son tratos de Dios. No huyas de la casa de Dios enojado, no le des lugar al enemigo. Yo le doy gracias al Señor porque cuando no me enojé con ningún hermano y delante de Dios que conoce mis pensamientos se lo digo, pero sí me había entristecido, me había dolido. ¿Dónde estaban los que vos les mandabas mensaje? Pero también glorifico al Señor porque nos hace sentir y Él está con nosotros y Él se manifestó y Él me hizo sentir, lo estoy permitiendo, como diciendo, no te enojes, antes de que te enojes, es un trato que tengo, búscame a mí. Yo necesitaba y Él quería llenar ese vacío, Él quería ocupar ese lugar. Por supuesto que yo tenía oración, pero ¿por qué te cuento esto? Porque muchas veces nos pasa que nos enojamos con los hermanos, que creemos que los hermanos son indiferentes, que creemos que los pastores no se ocupan, que creemos que el líder tiene preferencia con uno y no con el otro, que no tienen ganas de hacer reuniones, que no tienen... Muchas veces el enemigo lo llena la cabeza de muchas formas. ¿Por qué? Porque quiere destruir la iglesia de Jesucristo, porque quiere que nos alejemos. Así como el enemigo trabaja en los matrimonios, ¿para qué? Para destruir una familia. El enemigo trabaja en cada uno de nosotros para romper la relación que tenemos con Jesucristo. Cuando Él nos saca de la iglesia, muchas veces se hace difícil volver. Y el enemigo, recuerden que si estamos solos, nos puede alcanzar y de seguro nos va a alcanzar si nos alejamos de la comunión con los hermanos. Es una palabra para meditar. Si estás en duda con el lugar que estás, que el Señor pueda tocar tu corazón. Si realmente sentís que Dios te está hablando, pedí consejo. Para eso están los pastores. Pedí ayuda. Si tenés un problema con alguien, tratá de solucionarlo. La palabra habla de perdonarnos. La palabra habla de agradecer. No voy a decir eso todavía. Me estoy olvidando de algo y quiero compartírselos. Yo puse acá como ítems. No dejes de congregarte. No te muevas si Él no te mueve. No dejes de servir por tu estado de ánimo. Muchas veces nos pasa esto. Uy, porque estoy mal, prefiero no dar la palabra. Uy, porque estoy mal, prefiero no estar de ujier. Porque estoy mal, no quiero estar con los niños. Porque estoy mal, no quiero ir a la reunión. Porque estoy mal. Y muchas veces el enemigo usa esto. No lo digo como crítica, y de verdad lo digo. Muchas veces pensamos que no podemos y no debemos hacerlo porque está mal.
porque estoy enojada no voy a hacerlo. Si estoy así no puedo servir a Dios. No, no es así. Nosotros es como el trabajo, diría mi esposo siempre. Si yo tengo un compromiso con mi trabajo, por más que yo esté enojado, tengo que ir a trabajar. Por más que yo tenga sueño, tengo que ir a trabajar. Por más que me duela la garganta, tengo que ir a trabajar. Así es con el servicio en la casa de Dios. Si yo me comprometo a servir, yo hoy les quiero dar este consejo. No dejen por estados de ánimo de estar en el lugar que están sirviendo. Acá los 4 que están en alabanza no tienen changuís porque no hay quien los reemplace, así que nunca se permiten estar enfermos porque si no... Pero muchas veces otros podemos hacerlo y nos damos ese gusto de decir, ay, hoy no me siento bien, mejor que dance otro. Y no es palazo a nadie, de verdad. Estoy dando ejemplos. No lo hagamos. No lo hagamos, porque en la medida que nosotros trabajamos y servimos en la casa de Dios, Dios, como dije antes, no es deudor. Dios te va a sacar la bronca. Por supuesto que tenemos que solucionar y si podemos antes del culto, mejor. Pero Dios te va a ayudar. Dios te está viendo tu corazón, que vos te estás esforzando. Dios conoce. ¿Sabés que a veces Dios nos sorprende? Lo hizo conmigo también en pandemia. Uno de estos días que yo estaba muy mal, entré en un estado donde no podía orar, me levantaba a orar y lloraba y no podía abrir mi boca para orar. Y uno de esos días que estaba tan mal, Samira, que recién había tenido a su beba, tenía que llevarla muy temprano al médico y ella tiene 3 hijos más, que también son chicos. Fabián trabaja, su esposo, y yo me ofrecí para que no salga con todos los chicos temprano a ir a cuidar a los otros y ella pueda ir sola. A cuidar a Lemuel, que tenía 2 años en ese momento, Santiago 6 y Brian. Pero llegó el día que yo tenía que ir temprano a la casa de ella, no estamos cerca, yo vivo en el sur, ella viene al norte. Cuando yo me levanté ese día estaba muy mal, me sentía muy mal, me levanté temprano a orar, no oré, lloré. Y no tenía ganas de ir a su casa, no tenía ganas de ir hasta allá. Yo decía, la voy a llamar a Samira y le voy a decir que no puedo, que no me siento bien. Y me acordé de esto mismo que yo estoy diciendo ahora. No dejemos de servir, no dejemos de hacer lo que nos propusimos hacer para bendecir a un hermano, ya sea en la iglesia o fuera. Por eso digo, la iglesia la hacemos las personas, no el lugar. Y ese día... me acuerdo que me acordé de estas mismas palabras que yo siempre digo, no dejes de servir por la emoción, por cómo te sentís, por tu estado de ánimo. Y ese día, bueno, haciendo caso a mis propias palabras, dije voy, me puse los lentes de sol, manejar, nadie veía, no me los saqué hasta que Samira se fue, porque seguramente si no me iba a preguntar, ¿qué te pasó, tía? Y no tenía ganas de contarle. Ese día ella se fue cerca de las 8:30, y hasta las 2 de la tarde no vino, yo quedé con los chicos. Y yo, hermano, les quiero compartir esto para que razonemos, meditemos y pensemos. ¿Quién me sacó a mí de ese estado feo en el que yo estaba? Dios lo usó a Lemuel. Lemuel tiene ahora 3 años, pero tenía 2 en ese momento. Yo no puedo explicar con palabras cómo Dios usó a ese niño, porque realmente Dios lo usó. Su ternura, su cariño de ese día me sacó de mi estado en el que yo estaba. Me sacó totalmente, no sé cómo describirlo. Yo me acuerdo que en un momento, tantas horas en una casa que no es tuya, me puse a limpiar. Bueno, hago algo. Y me acuerdo que él no me dejaba. Tía, vení conmigo a la pieza, y quería que yo me acueste con él en la cama. Tía, vení, vamos a hacer esto. Donde yo iba, él me buscaba. Y yo no sé, pero yo sé que su ternura, su dulzura me transmitió y me sanó, me sacó de ese estado en el que yo estaba. Yo llegué a casa dándole la gloria a Dios, dándole gracias a Dios por usar a ese niño, por hacer de él su gracia, su favor, y usarlo a Lemuel. Hermano, no menospreciemos a los niños, no menospreciemos a ninguno del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Si nosotros pensamos en el cuerpo, todas las partes del cuerpo son necesarias. No vamos a desechar una uña, no vamos a cortarnos el dedo chiquito del pie porque ay, es chiquito y nadie lo ve. No, lo necesito.
Necesito las orejas, necesito los dientes, las muelas, las partes que no se ven, necesito todo del cuerpo. La iglesia es un cuerpo y funciona como tal. Debemos funcionar como tal. Todos somos necesarios, aún los niños. Dayana el día miércoles confirmaba esto porque ella el miércoles sintió de orar por los niños, de que valoremos a los niños, que saludemos a los niños. Yo muchas veces le he compartido a mis hijas que me ha dolido, y esto sí lo quiero compartir, me ha dolido que dentro de esta casa muchos adultos no saluden a los niños. Me ha dolido porque lo he visto. Cuando a veces está el matrimonio y el niño está sentado más allá, se saluda solamente a los mayores, y he visto hacer esto, de la criatura hacer esto y sentarte como diciendo, bueno, a mí no me saludan. Me ha dolido mucho, me ha pasado con 2 o 3 niños de este lugar y sentía carga, Señor, somos parte. Yo los animo que a partir de este tiempo empecemos a mirar a los niños. Los niños los usa Dios, los niños son parte de esta iglesia, no porque sean chiquitos Dios no los usa, los desecha. No desechemos a los adultos porque ya están en edad avanzada y no pueden ayudar. No, todos somos importantes, todos nos necesitamos, todos estamos para dar. Como dije recién, ya sea un abrazo, una palabra de aliento, un caramelo, a los niños los pone recontentos. Después decimos, ¿por qué los jóvenes se alejan de la iglesia? Porque de niños no los tuvimos en cuenta. Y ellos ven eso, ellos sufren eso. El enemigo les llena la cabeza también. No se crean que ellos no tienen luchas espirituales. El enemigo les llena la cabeza a los chicos. Es justamente el momento para que cuando sean grandes tengan los enojos que tienen, las broncas que tienen por lo que han sufrido. Que este lugar no sea así. Que en este lugar abracemos a los niños. Quizás no nos dimos cuenta. Podido haber fallado muchas veces seguramente en no saludar quizás a algún adulto. Yo soy muy distraída y no me justifico, pero a veces pasa. Pero yo los quiero animar a que a partir de este tiempo comencemos a brindarnos, a dar amor, a tener en cuenta hasta el más pequeñito. Amén. No menospreciemos a ninguno. Acá agregué por último, además de los regalos que nos da Dios, los dones, los talentos, las capacidades, yo puse, Dios nos da, le puse el nombre herramientas, armas, llaves, principios, el nombre que quieran ponerle. ¿Cuáles son? Voy a leer unos ejemplos. La oración, el perdonar, la gratitud, el obedecer, el honrar. Estas son como, yo dije herramientas, llaves, principios, pero yo quiero que lo pensemos ahora como llaves. Que todos las tenemos, pero no todos las usamos. Sandra hace 2 miércoles atrás compartió una reflexión sobre la honra, el honrarnos unos a otros. Y ella nos enseñaba, y eso es una llave que nosotros obtuvimos, porque aprendí, ¿qué es la honra? Es respetarme, es considerar al otro, es creer que Dios lo puso, es obedecerlo. Yo tengo la llave. Ahora, ¿qué hago con la llave en la mano si no la uso? No me sirve para nada. Si yo sé que debo perdonar, pero no uso la llave, no me sirve para nada. Yo necesito abrir esa puerta, yo necesito honrar. Yo aprendí cómo se honra, bueno, ahora debo hacerlo. Y es usando la llave. Cuando yo uso la llave, por ejemplo, de la honra, ¿voy a qué? Abrir una puerta. Imagínense del otro lado todas las bendiciones que vamos a tener para cada uno de nosotros si usamos la llave correctamente. Imagínense que yo estoy encerrada acá, quiero abrir esa puerta, tengo la llave pero no la pongo, no la uso. No puedo salir y no puedo ver lo que hay afuera. Si yo uso la llave, se abre la puerta y me encuentro con un montón de bendiciones del otro lado. Cuando no usamos las llaves que Dios nos da, los principios que Dios nos da a su iglesia, no recibimos bendición y a veces decimos, Señor, ¿por qué no me respondés? ¿Por qué no me contestás? Y si Dios te contestó diciendo, honrá, vos querés bendición en tu matrimonio, honrá a tu esposo. Muchas veces nos pasa eso, nosotros mismos no tenemos bendición porque nosotros no usamos las armas, las herramientas que Dios nos da. Dios nos manda a perdonar. Muchas veces cargamos con broncas, con enojos por años, no nos hablamos con hermanos. ¿Por qué? Porque no soltamos perdón y los que llevamos las mochilas somos nosotros.
El Señor quiere libertarnos, quiere que tengamos gozo, que disfrutemos de las personas, que nos disfrutemos en nosotros, pero tenemos que usar esa llave que es el perdón, la gratitud. El Señor hace un tiempo me habló con el tema de la gratitud. Muchas veces decimos que agradecemos a Dios, pero no en todo. Sí, en algunas cosas porque vemos que Dios obró, pero muchas veces anulamos esa gratitud con la queja. Nos quejamos del hermano, nos quejamos del otro, y con esto el Señor me habló. Yo me acuerdo que estaba orando un día y se me vino una persona y entendí que Dios me decía: ¿cuánto me oraron la familia por esa persona? ¿Cuánto me oraron la familia para que se convierta? ¿Cuánto me pidieron para que vuelva a Cristo? ¿Y qué están haciendo hoy que volvió a Cristo? El Señor me decía: se quejan porque no lo soportan. El Señor me la dio en la nuca. Se están quejando. Yo les respondí y esa persona hoy está en mi casa. Esa persona hoy está sirviendo. Y ustedes se quejan porque ahora, se quiere hacer ver, te da siempre con la palabra, te quiere enseñar. El Señor me dijo: no están viendo mis oraciones respondidas, las respuestas que yo doy al pueblo, porque solamente se quejan. Y la verdad que fue una exhortación primeramente para mí, pero yo sé que nos pasa mucho, que no soy la única, que muchas veces el enemigo no nos deja ver y en vez de agradecer a Dios nos quejamos. ¿Y qué pasa? Nos roba la bendición, porque en vez de estar contento, estoy con bronca, estoy con enojo, estoy con molestia. Si yo veo lo que Dios hizo, me voy a gozar, voy a glorificar a Dios, voy a estar feliz porque sé que Dios fue fiel en responder. Pero el enemigo nos borra eso, el enemigo no nos deja ver. Guarda con esto, hermanos. La gratitud también es una llave, pero la gratitud que viene de corazón, no decir de palabras, sino realmente agradecer al Señor por lo que hace, agradecerle por los hermanos que están en Cristo, agradecer por los niños, agradecer porque tenemos este lugar, por su palabra que nos bendice. Eso traerá bendición a nuestras vidas. Son puertas que se abren para poder nosotros disfrutar de un montón de cosas. No permitamos que el enemigo nos robe más. Así como esta hay un montón de cosas. Yo puse la obediencia, también es una llave. Si nosotros obedecemos nos va a ir bien. El enemigo nos quiere cegar a todos. No demos el lugar. Fíjense esto que yo digo. Al no agradecer, no pude ver que Dios nos había respondido. No me di cuenta. Nunca le di gracias a Dios por eso. No me di cuenta. Me puse a quejarme. El enemigo nos va cegando, nos va endureciendo el corazón y no nos deja ver las bendiciones, porque también quiere desacreditar todo lo que hace Dios para nosotros. Yo pensaba ese día que Dios me hizo sentir eso, yo decía: Dios debe estar así, como el emoticón ese que se agarra la cabeza diciendo: yo los bendigo y no entienden nada, se quejan. Debe estar con carita triste el Señor cuando Él nos da las bendiciones y nosotros no las entendemos, no las recibimos, no las agradecemos. ¿Y quién tiene carita feliz? El enemigo, el diablo, porque nos robó. Nos roba un montón de bendiciones y nosotros no nos damos cuenta. Por eso te animo en esta noche a que usemos las llaves que el Señor nos dio, los principios que Él dejó a su iglesia, porque va a ser para bendición de cada uno de nosotros. Que sirvas a tu hermano, que ames a tu hermano, que le enseñes a tu hermano, que lo exhorte en amor, dice la palabra. Exhortar es hacerle ver lo que está haciendo mal, pero con amor, no dándole palazo. Yo dije, a veces lavamos los pies, algunos con agua fría, quizás yo soy de esa porque me sale más con mi carácter decirte: esto está mal, y otros te lo van a decir más con diplomacia, con otra forma, pero créeme que todos somos necesarios, porque algunos necesitan una exhortación fuerte, otros van a necesitar palabras dulces, palabras de amor, pero todos nos necesitamos, todos formamos el cuerpo de Cristo. Somos como este cuerpo que tenemos cada uno, y yo no puedo desechar, yo voy a decir: ay, este dedo no me interesa, me lo corto y lo tiro. No, yo los necesito a todos. Todos me bendicen, a todos los va a usar Dios para mí. En más, si yo veo que alguien no está haciendo nada, yo voy a orar para que lo que hay en vos se active para bendición de la iglesia, para bendición de tu vida. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia: unirse, trabajar en unidad, con amor y ponerse al servicio de los demás. Y no solamente vamos a crecer
en madurez, en el conocimiento de Dios, sino que nos vamos a expandir, su reino se va a expandir porque vamos a alcanzar a los de afuera. Pero la obra empieza desde la casa de Dios. No es como llanero solitario, diría la pastora muchas veces, yo me voy de la iglesia y yo total sigo siendo pastor. No sos pastor si no tenés ovejas a tu cargo. Tenés que ser parte de una congregación. No podés andar solo porque es un mandato de Dios estar en la iglesia, congregarte, es lo que Dios manda en su palabra. Entonces yo los animo, los invito a ponerse de pie y que realmente meditemos en esta palabra. Y quiero leerles un último versículo y que con estas palabras se queden. Se las dijo Pablo a Timoteo: tómate en serio todo esto y vívelo intensamente a fin de que todos puedan constatar tu aprovechamiento. Cuida de ti y de la enseñanza, sé constante en lo que hagas, pues de esa manera te salvarás tú y salvarás a quien te escuche. Es palabra de Dios. Un aplauso al Señor.